respecta a paciente dependiente, teniendo la calidad ósea de este paciente, el déficit muscular, la respuesta biológica al implante, y lo que es cirujano dependiente, pues habríamos de una mala orientación de componentes, y todo esto está acarreado a una no planificación de una cirugía. Por tanto, es muy importante el planificar, y el planificar no solamente está, como vamos a ver más adelante, en hacer el plantillado, sino está desde antes de iniciar la cirugía, desde que el paciente ingresa a la consulta. Tiene que ver mucho también el tipo de implante y el plan de fricción a escoger, ¿no? Por tanto, el plan operatorio es importante y fundamental para tener éxito en nuestra cirugía. Aquí traigo algunos casos, parte de la curva de aprendizaje que aún sigo. Y vemos, por ejemplo, acá, ¿no? Tenemos una coxartrosis, probablemente secundaria a una necrosis avascular, en el cual podemos encontrar, por ejemplo, aquí, ¿no? La copa probablemente se impactó mucho y puede producir un estrés en esta zona y puede fracturarse, ¿no? O el que tengas una coxartrosis, aparentemente una cirugía sin complicaciones, en el cual no amerites que este paciente, por ser un paciente anciano, puede tener una mala calidad ósea, y en el acto quirúrgico tengas una fractura trocoentérica, tengas que al final resolverla de esta manera. O el que estés implantando una prótesis y que en el momento de la reducción tengas una fractura periprotésica y tengas que solucionarlo de esta manera, sabiendo que puede ser, no puedes llegar a esto, ¿no? Entonces, lo ideal es que te quede una prótesis con buena inclinación, con buena anteversión, de ambos componentes, bien fija, en ambas incidencias, ¿no? O que tengas este paciente que tenga una displasia de cadera bilateral, que planifiques, veas que esta cadera está subluxada y que sabes que tienes que bajar el componente acetabular a esta zona, y que tengas probablemente que utilizar un injerto, y que al final eso es lo que se hace, ¿no? Eso es solamente fruto de una planificación preoperatoria. Por tanto, la artroplastia total de cadera empieza antes de la cirugía. Hay que revisar los hallazgos clínicos y radiológicos en el paciente. Hay que tener un plan preoperatorio exacto. Pensar no solamente en la radiografía, que es bidimensional, sino pensar tridimensionalmente. Preparar, ¿no? Adelantarnos en que pueden pasar este tipo de problemas y tener el instrumental quirúrgico adecuado para poder resolverlo en el momento. Predecir estas complicaciones que pueden pasar y van a pasar, ¿no? Durante la cirugía. Por tanto, la anamnesis de exploración física es el inicio de una planificación preoperatoria. En la anamnesis ve la historia clínica del paciente y estado de salud actual, determinar el sexo. No es lo mismo operar a un paciente de 35 o 40 años que operar a un paciente de 65 o 70 años, ¿no? El grado de actividad que tiene este paciente, el índice de masa corporal. No es lo mismo operar a un paciente con un índice de masa corporal de 25 a 30 que operar a un paciente con un índice de masa corporal de 40, ¿no? Las enfermedades crónicas asociadas en este paciente, el estado mental, ¿no? Es muy importante el estado mental, porque, y aparte del estado mental, es el ámbito familiar en este paciente. Es costumbre mía, por ejemplo, en la consulta citar al paciente y a un familiar menor y explicarles qué es lo que se le va a hacer, incluso decirles ahora en internet que entren a Google y vean, ¿no? qué es lo que se hace en una artroplastia total de cadera, y que vengan solamente para discutir de lo que se le va a hacer al paciente. Y es muy importante decirle al paciente cuáles son sus expectativas, qué es lo que quiere, qué es lo que él piensa cuando se le coloca una prótesis total de cadera, ¿no? En cuanto al examen físico, ya es evaluar la marcha, ¿no?
rangos de movimiento de la cadera. No es lo mismo operar una cadera coxartrósica con buenos rangos articulares que tener una cadera anquilosada. Vamos a tener mucha dificultad en el acto quirúrgico. La discrepancia de longitud de miembros, que sea una discrepancia real o una discrepancia funcional. Sabemos que alargar una pierna con una prótesis de cadera de no más de 2 centímetros, mayor de 2 centímetros, tenemos riesgo de hacer una neuropraxia del nervio ciático. El ver una auricular pélvica es muy importante en la radiografía. A veces esa discrepancia es una discrepancia aparente y vemos que esa discrepancia se da no porque tenga un miembro más acortado que el otro, sino porque hay una auricular pélvica. Entonces todos esos puntos son muy importantes cuando nosotros examinemos al paciente, ¿no? Y ya en la parte radiológica siempre pedir las incidencias, una proyección antero-posterior, ¿no? Una proyección axial o de cadera, ¿no? Es muy importante en esta proyección axial ver la fosita piriforme, ¿no? Para ver que la fosita piriforme es el inicio para empezar a trabajar el vástago. Pedir siempre al paciente una radiografía de columna, frente y perfil, columna lumbosacra. Pedir radiografía también de rodilla, ¿no? Del mismo lado que vamos a operar. Eso es en cuanto a las radiografías básicas en el prequirúrgico. En cuanto ya al planificado, determinar la amplitud, determinar la amplitud de la radiografía y los puntos que vamos a tener en cuenta para tener o colocar e implantar una prótesis adecuadamente son los siguientes. Primero, vamos a trazar una línea interlacrimal. Identificar la lágrima en la cadera es importantísimo porque es uno de los 3 puntos de referencia para colocar nuestra copa adecuadamente. Lo otro es identificar la zona alta del trocánter menor, que es la que nos va a permitir para ver primero el tamaño del corte del cuello y segundo para determinar posteriormente la longitud de los miembros. En cuanto ya al plantillado, vamos a dividir el plantillado en 2 partes, el plantillado acetabular y el plantillado femoral. En cuanto ya al plantillado acetabular, tenemos que tener en cuenta 3 puntos o 3 reparos anatómicos en la radiografía importantes, cuáles van a determinar el que tengamos una copa con orientación adecuada. Primero, como dije, la línea de base interlacrimal. Segundo, la línea ilioisquiática, ¿no? Y tercero, el margen superolateral del acetábulo, el margen superolateral del acetábulo. Estos 3 puntos son los puntos claves para yo determinar y ver si mi copa me va a quedar muy lateralizada, muy medializada, muy anteversa o muy vertical o muy inclinada.